Dios te bendiga con todo género de bendición. Este que te habla es tu hermano y amigo Sammy Rodríguez de Palabra de Vida TV. Y quiero compartirte una palabra de parte de Dios que sé que el día de hoy te va a bendecir de una manera poderosa y sobrenatural. En la Biblia, en el libro de Juan capítulo 6, encontramos la historia de cuando Jesús milagrosamente y sobrenaturalmente alimenta a más de 5,000 personas. Pero hay una palabra que quiero desatarte el día de hoy, muy fuerte, muy poderosa, y sé que te va a bendecir. La palabra que quiero desatarte el día de hoy es que cuando Dios te lleve arriba, siempre recuérdate de dónde Dios te sacó e impulsa al de abajo para que se levante y no que decaiga. Sí, porque es bien fácil en muchas ocasiones que estar arriba y aplastar a los que están abajo. Tu labor como hijo de Dios, como líder, como ministro del Señor, que Dios te ha honrado llevándote a lugares más altos, no es aplastar al pequeño, al que está abajo de ti, sino levantarlo. Sammy, pero ¿qué tiene que ver esto con Juan capítulo 6? Te lo voy a explicar. La Biblia dice que Jesús llega, cruza el mar de Galilea, y la Biblia dice que las multitudes le seguían, es decir, que había más de 5,000 personas, no solamente hambrientas de una palabra de parte del Señor, sino que también había gente hambrienta por el tiempo que estuvo siguiendo a Jesús, que tenía hambre física. Jesús dice: ¿de dónde vamos a encontrar tanto pan? Era una locura. Me imagino que ninguna panadería se daría abasto a tanta pan que necesitaba la multitud. Anyway, pero el punto aquí es que la Biblia dice que dentro de la multitud había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Fue cuando a Jesús se le ocurrió hacer un milagro sobrenatural, que usted ya sabe cuál es, y manda a traer al muchacho. Me quedo tan asombrado porque los líderes, los discípulos, habían sido llamados para alimentar a esta multitud hambrienta. Ahora espiritualice lo que yo le quiero decir. Lamentablemente vivimos en tiempos donde hay líderes que tienen todo, tienen cargo dentro de una iglesia, pero no tienen pan, es decir, no tienen palabra de Dios. Y es tan increíble que teniendo la posición de un líder, no tiene una palabra fresca de parte de Dios para alimentar a la gente con necesidad. Es decir, que usted como hijo de Dios, como hombre o mujer de Dios, como líder dentro de una iglesia, como ministro, usted siempre tiene que cargar una palabra fresca para alimentar a todos aquellos necesitados que tienen hambre de conocer a Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si un líder que ha sido llamado para cargar una palabra sobrenatural de parte de Dios no tiene lo que el necesitado está buscando? Se supone que el necesitado va a una iglesia a buscar a un hijo de Dios, a un líder, para que le desate una palabra, porque entiende y reconoce que se supone que el líder tiene que tener algo de parte de Dios. Pero esto es lo que sucede en el escenario de Juan capítulo 6, que a esta gente no solamente estaba hambrienta espiritualmente, sino también físicamente. La gente sabía que Jesús se encargaba también de alimentar a las personas cuando él ministraba. Por eso en una ocasión vemos que Jesús reprende al pueblo y le dice que ustedes me siguen solamente porque les doy de comer. Es decir, que había gente que seguía a Jesús no solamente por la palabra que venía y fluía de él para alimentar espiritualmente a la gente, sino también había gente que lo único que buscaba es que le llenaran el estómago. Pero me sorprende porque usted como hijo de Dios, entienda esto, ha sido llamado para alimentar espiritualmente a la gente necesitada. Pero aquí encontramos, recuerde que este escenario lo estamos espiritualizando. Recuerde que no había quien les diera de comer, ni tampoco había de comer. Es decir, que al último terminan trayendo un muchacho que tenía 5 panes, 2 peces, y entonces Jesús dio gracias y multiplicó los 5 panes y los 2 peces que este muchacho tenía. La enseñanza que quiero desatarte el día de hoy y la palabra que quiero soltarte es que nunca menosprecies a aquel que no tiene ninguna posición de líder. Sí, era responsabilidad de los discípulos, de los líderes,
alimentar al pueblo, señores. Pero ¿quién vino? Al final de cuentas, ¿quién fue el que dio la pauta, la primer semilla para poder alimentar a tanta multitud? El joven que tenía 5 panes y 2 peces. No era responsabilidad de él. Puedo asegurar que esos 5 panes y 2 peces eran para el sustento de él. Pero lo que me sorprende es que al final de cuentas, quien no tenía una posición tenía los panes y los peces que la gente necesitaba para alimentarse. Es decir, que hay que entender que dentro del reino no todos van a tener una posición de liderazgo, pero van a tener los panes y los peces que tú necesitas para alimentar a la gente que está dentro de tu ministerio. Por eso, a mí me sorprende, y he conocido muchos ministros que menosprecian a las personas que no tienen ministerio dentro de la iglesia. Señores, no todos dentro de la iglesia van a ser predicadores internacionales por más deseo que tengan. Pablo dijo, haz la obra de evangelista aunque no seas un evangelista. Es decir, que no todos han sido llamados para ser evangelistas, pastores, profetas, maestros, apóstoles. No todos han sido llamados para un ministerio así. Pero entienda que el reino tiene necesidades, y con dinero es que avanzan las cosas. Es decir, que ellos son los que cargaban la palabra de parte de Dios, pero necesitaban de alguien que tuviera los recursos para que el ministerio y la obra del Señor avanzara. No todos van a ser evangelistas internacionales, profetas internacionales, pastores internacionales, apóstoles internacionales, con muchísimas iglesias, señores. Pero va a haber gente dentro del reino que, aunque no tenga un puesto dentro de los 5 ministerios y dentro de un liderazgo de una iglesia, va a tener los recursos para impulsar la obra de Dios, y que la obra de Dios siga avanzando y siga creciendo, se siga multiplicando. Dios va a levantar en estos tiempos, entiéndalo, Dios va a levantar en estos tiempos personas que apoyen los recursos de la obra de Dios, gente que apoya los proyectos del reino, la visión del reino. No todos van a ser grandes hombres de Dios, por así decir, como mucha gente dice, porque no los ven con corbata y traje detrás de un púlpito. Pero quiero que entienda que esas personas, como el joven que tenía los 5 panes y 2 peces, son necesarios para que aquellos que se paran detrás del púlpito en muchas naciones logren llegar hasta allá. Porque necesitamos gente que sea de bendición para los ministerios. Necesitamos gente como ese joven que impulse la obra de Dios. Pastores, ministros, líderes, nunca menosprecien a alguien que no tiene un liderazgo, ni tampoco lo hagas menos solamente porque no tiene un ministerio relacionado al tuyo. Entiende que no todos van a ser internacionales. Hello, entiéndalo. Dios va a levantar también en estos tiempos jóvenes, jovencitas, adultos, ancianos con recursos para apoyar la obra que tú estás haciendo. Por eso tienes que entender que lo que tú no tienes, el otro lo tiene. Lo que el otro no tiene, tú lo tienes. Entiende, somos un cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Cristo, y lo que el otro no tiene, este lo tiene. Lo que la cabeza no lo tiene, los brazos no lo tienen. Es decir, que todos complementamos el cuerpo de Cristo. Ahora, con esto me quiero despedir. Nunca menosprecies a alguien que no tiene la posición que posiblemente en este momento tú puedes tener. Lo que tú tienes, el otro no lo tiene. Lo que yo no tengo, tú lo tienes. Y lo que tú tienes, o lo que te hace falta a ti, yo lo tengo. Es decir, que yo no soy más por lo que tengo. Yo soy más por lo que Dios ha dicho de mí. Y tú y yo vamos a unirnos a una sola causa. ¿Cuál? Expandir el evangelio de Jesús. Lo que yo no tengo, tú lo tienes. Tú y yo somos iguales dentro del reino de los cielos. Nada me hace más grande que tú, y nada te hace más grande que yo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya bendecido. Y si deseas compartirlo con uno de tus amigos, compártelo y sé de bendición también para sus vidas. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete al canal y activa la campanita para ver los nuevos y próximos videos que estaremos subiendo en este canal. Shalom.